que se ha tratado el tema y se ha mencionado un libro, yo os recomiendo un libro mejor, ya puestos, pero una de las características que suelen tener los libros, y este más, es que hace falta leerlo con atención y digerirlo. El libro de los Hechos es el mejor libro, no os quepa ninguna duda. Bueno, hoy vamos a acercarnos a la misión en Corinto. Así que primero vamos a leer el texto y después iremos repasando lo que hemos leído con una pequeña introducción. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 18. Y vamos a leer poniendo atención. Se aprovecha muchísimo más. Hechos 18, 1. Después de estas cosas, las que se vieron el domingo anterior, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le dio de ello, o sea, no hizo ni caso. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. He dicho que nuestro tema de hoy, ya lo veis, no hace falta que yo le ponga título, Misión en Corinto. Pero primero vamos a hacer un poco de, muy breve, un poco de repaso. El libro de los Hechos
también se le puede llamar, ya que hoy la palabra ha salido varias veces y es oportuno, la misión. Recordáis que en el capítulo 1, el versículo 8, el Señor Jesucristo plantea la misión, tal como lo recoge el libro de los Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese trayecto de la segunda parte del versículo 8 es el que recorre el libro de los Hechos y en realidad continúa, solo que se ha extendido por todo el planeta. En los capítulos 1 al 7, básicamente, en el libro de los Hechos, se relata la misión en Jerusalén y en Judea, que era, por decirlo así, el entorno de Jerusalén. En el capítulo 8, de manera especial, se relata la misión en Samaria. Y a partir del capítulo 9 y hasta el final del libro, la misión hasta los confines de la tierra. De hecho, por lo menos que se refleje en el libro, llegó hasta Roma y hay muchos que piensan, y hay algunos datos, que llegó hasta España incluso. Por lo menos el propósito de Pablo, como él dice en la carta a los romanos, era llegar hasta España. Por lo tanto, el libro es una crónica de la misión. Pero en el libro también hay otra crónica interesante. La oposición. Desde el principio de todo, en realidad ya estando el Señor aquí en la tierra, pero desde el principio de todo hubo oposición. Y sobre todo hay dos grupos en la oposición, los judíos siempre. El primero eran los judíos que no creían, los judíos incrédulos. Hay un pasaje que os invito a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, que nos da mucha luz sobre este asunto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Nada más que vamos a leerlos. Primera Tesalonicenses 2, 14 al 16. Y dice Pablo aquí: porque vosotros, hermanos, los de Tesalónica, y hace muy poquito que habéis estado repasando en el libro de los Hechos lo que pasó en Tesalónica, con la presencia de Pablo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Eso retrata a la parte de los judíos que se oponían frontalmente al Evangelio. Judíos que se oponían al Evangelio, y vamos a ver algo de eso en el pasaje de hoy, sobre todo porque se anunciaba que Jesús, el que había nacido en Nazaret, en realidad nació en Belén, y que había muerto en la cruz, era el Mesías que esperaba el pueblo judío. Ellos principalmente se oponían a esto. Pero hubo otro problema que duró muchísimo tiempo, que era el problema de los judíos creyentes. Hechos capítulo 15. Vamos a leer también ahí 2 o 3 versículos para situarnos en el problema. Aunque ya habéis visto Hechos capítulo 15 y por lo tanto tenéis que estar ya perfectamente situados en el tema. Hechos 15, versículo 1. Y después unos pocos más adelante. Hechos 15, 1 dice: entonces algunos que venían de Judea, está hablando de Antioquía de Siria, porque hay 2 Antioquías en los Hechos, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Ese era un problema interno de la Iglesia, pero de los judíos. Versículos 24 al 29, de Hechos 15 también. Como es algo que ya se ha estudiado, ya vais sobre terreno conocido. Por tanto, hemos oído que algunos que han salido, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, es la carta escrita a las iglesias gentiles, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahora, esto fue, digamos que el acuerdo acerca de esta pretendida imposición de la circuncisión a los que no eran judíos. Así que, por lo tanto, y lo veremos, a lo largo de todo el libro aparecen las dos cosas. La oposición de los judíos incrédulos, que además movilizaban a los gentiles, a personas que tenían interés en lo judío, es decir, interés en vivir vidas serias y en el temor de Dios, aunque no eran judíos, y frecuentaban la sinagoga. Y los movilizaban en contra de los misioneros. Y por otra parte, ese problema interno de los judíos que decían que vale, que Jesús era el Mesías, pero que había que seguir circuncidándose. Bueno, eso es un fondo general, por lo tanto no vamos a pararnos en eso. Así que vamos con Corinto, porque hoy vamos a ver un poquito la misión en Corinto. En lo que hoy llamamos Grecia, la provincia de Acaya, había dos ciudades muy importantes. Atenas, la capital de la cultura, y Corinto, la capital del comercio. A pesar de que 100 años antes había sido destruida por un general romano, pero después Julio César la reconstruyó y le dio además categoría de ciudad romana, la capital de la provincia. El gobernador de la provincia estaba allí, como vemos en la porción de hoy. Así que, por una parte, cualquiera que tuviera dinero y se preciara en el ámbito del Imperio Romano mandaba a sus hijos a estudiar a Atenas, y cualquiera que quisiera hacer negocio pues se iba a Corinto, entre otros lugares en cuanto al comercio. Así que Corinto era muy importante porque en el sur de Grecia había un paso muy peligroso para los barcos, y los barcos aprovechaban un istmo que hay cerquita de Corinto, y de esa manera el tráfico comercial principal pasaba al lado de Corinto. Y por lo tanto en Corinto había mucha población de diversas procedencias, pero también mucha población flotante, es decir, que pasaban por Corinto. Así que quizá hoy, conociendo algunas ciudades, podemos hacernos una idea de lo que era Corinto. Era un lugar de paso muy importante. Yo me estaba acordando, cuando estaba repasando esto, que hace muy poco, que fue, digamos, el momento de la colaboración desde aquí en la Operación Tránsito, que es algo así, de otra manera, pero es algo así. Es decir, los que del norte de África vienen a Europa a trabajar y, bueno, pues vuelven a visitar a sus familias, vuelven a sus casas, algunos ya regresan, otros aún vienen de nuevo a Europa. Pues el sur de España especialmente es un lugar de paso y es un lugar de misión especial. Yo no sé si os habéis parado algún día en la estrategia del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en ubicarse siempre en centros donde había mucha influencia alrededor. Y de esa manera había muchas personas que venían de otros lugares a ese lugar.
y Pablo tuvo siempre un equipo que le ayudaba, a los que enviaba a un sitio y a otro. De verdad que estudiar la biografía de Pablo es apasionante. En este caso él pues se dio cuenta que Corinto era un lugar especialísimo, y después de pasar por el centro de la cultura, donde, por lo que se lee en el libro, en el capítulo 17, no tuvo un gran impacto, a pesar de que hubo personas importantes que creyeron el mensaje de Jesucristo, pues Corinto era un lugar estupendo. Corinto, como un lugar de mucho comercio, de mucho tránsito, de mucho movimiento de dinero, pues era un lugar donde había también muchísima maldad y mucha degradación. Había un gran templo, un lugar alto, un templo dedicado a Afrodita, donde había 1000 prostitutas sagradas, es decir, un culto un poco especial. O sea que os imagináis cómo era el ambiente de Corinto. Había para todos, absolutamente para todos, pero seguramente Pablo vio una oportunidad en ese lugar de tantas distintas maneras de vivir, un lugar especial para influir, y de hecho sí que lo fue. Vamos entonces con nuestra lectura de hoy. Y yo antes os quería comentar una cosa. Esta semana vi un vídeo en el Facebook, un vídeo de alguien que tiene mucho nombre, y no voy a decir de quién. Y en ese vídeo comentaba unos versículos, a partir de un versículo del Evangelio de Juan, y me sorprendió muchísimo. Todo lo que decía yo creo que es correcto, que estaba bien, pero no era lo que decía el versículo que comentaba. Y me sorprendió muchísimo. Repito, lo que decía estaba bien, pero no era lo que decía el versículo. Y otros versículos que añadió. En el capítulo 17, que tendremos aún fresco, y versículo 11, se nos habla de la estancia de Pablo en Berea. Y se dice lo siguiente. Dice, estos, Hechos 17:11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es muy importante para nosotros. Lo quiero poner como principio del estudio de esta parte del capítulo. Cuando escuchamos que se nos predica de un pasaje, es importante que nos demos cuenta que se nos explica lo que hay en el pasaje, mejor o menos mejor. Pero que no se lee el pasaje y después se dice a veces cosas estupendas, ciertas. Es que esto que vi esta semana me impactó muchísimo. Cosas ciertas, cosas bien explicadas, pero que no son lo que dice el pasaje. O sea que los de Berea fueron sumamente sabios. Pablo ha citado tal, y eran hermanos, eran personas, judíos, conocedores de la Escritura. Y dijeron, hombre, ha citado, vamos a ver. Oye, pues es verdad. Oye, pues es cierto. Oye, pues es así. Esto creo que nos debiera de alertar muchísimo. Vivimos un momento en el cual los hechos pesan mucho menos que las emociones. Así como el que sepa transmitir un mensaje que produce emociones, se lleva a la gente consigo. Aunque los hechos sean otra cosa. Estamos asistiendo a eso a diario. No nos dejemos llevar. Si se expone la Escritura, que sea lo que estamos leyendo y lo que estamos meditando y estudiando. Pero que no sirva eso de disculpa para decir otra cosa que está muy guay, y a lo mejor hasta es correcta, puede ser algo muy bíblico, pero no es lo que dice el pasaje. O sea que tomemos el asunto con seriedad, los que hablamos y los que escuchamos. Vamos con Hechos 18:1. Y leemos allí, después de estas cosas, Atenas, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y como dije antes, salió de aquel gran centro cultural que era Atenas, que todavía nos influye. Supongo que la mayoría sabéis que los grandes filósofos griegos todavía son hoy tema de estudio.
y sus pensamientos todavía influyen hoy y mucho en la sociedad actual. Y se fue a Corinto, el gran centro del comercio, de la vida moderna, del movimiento financiero y también de toda clase de pecado. Seguimos, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Posiblemente, esto no es algo contrastado, pero como ocurrió en muchos lugares, como estamos viendo en el libro de los Hechos, posiblemente la predicación del Evangelio en Roma provocó o produjo o tuvo como consecuencia que los judíos que no creían armaran revueltas. Y puede ser que esa fuese una de las razones por las cuales Claudio los echó de Roma. En realidad parece que no fue muy seria la cosa y al poco tiempo pudieron regresar muchos de los que se habían ido. Eso es una de las posibilidades de que Aquila y Priscila estuviesen en Corinto. Y otra de las posibilidades es que el Señor los llevase precisamente hasta Corinto, en cuanto a ellos por su negocio, porque era un lugar para hacer negocio, para hacer comercio, pero entre otras cosas para ser un apoyo importantísimo para Pablo en su ministerio. Y seguimos. Versículo 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Cuando nos acercamos a este texto, una de las cosas que nos sorprenden es decir, ahí va, Pablo, el apóstol más apóstol de todos los apóstoles en cuanto a la misión, el que recorrió una extensión enorme y dejó plantadas iglesias por diversos países, decimos, oye, por Asia y por Europa, decimos, oye, Pablo, con la tarea tan importantísima que hacía y trabajando. Bueno, hay dos razones. Una de ellas es que Pablo necesitaba comer y vestirse. Y aunque recibió ayudas, pero a pesar de todo, necesitaba comer. Y la otra razón que hay de fondo y que es muy importante es la siguiente. Pablo era un rabino y los rabinos tenían como una norma de funcionamiento de sostenerse de su trabajo, tener un oficio y vivir de su trabajo. Pero no vivir de enseñar la Escritura, que era su misión. Así que Pablo, siguiendo esos principios, pues procuraba sostenerse a sí mismo. Y de hecho, cuando él escribe a los corintios, les dice que no pueden decir que lo estuvieron manteniendo, porque él se sostuvo de su trabajo. Bueno, esto también es interesante, porque a veces pensamos que solo los liberados de un trabajo secular, solo los liberados pueden ser los que predican el Evangelio, los que se dedican de forma, digamos, más completa a la misión de predicar el Evangelio. Bueno, pues ya veis, Pablo, el apóstol Pablo, trabajaba. Y en este caso, bueno, hubo momentos en los que no. En este caso, pues llegó a Corinto y se puso a trabajar y seguramente iba bastante escasito. Y veremos algo más dentro de un momento acerca de eso. Así que, bueno, pues para él pues fue realmente estupendo el haberse encontrado con Aquila y Priscila, porque ya era un negocio en marcha, él se incorporó y colaboraba con ellos para, digamos, ganarse la vida y al mismo tiempo, al ser hermanos, pues la relación con ellos era mucho más familiar. Seguimos leyendo, versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, el día de descanso, ya veis, Pablo trabajaba por la semana y el día de descanso también trabajaba. Se dedicaba de forma especial a la misión. Y aquí habla de judíos y griegos en la sinagoga. Si recorréis el libro de los Hechos, y yo espero que sí, si recorréis el libro de los Hechos descubriréis
que había los no judíos que sin embargo eran atraídos por la forma de vivir y por lo que creían los judíos y entonces asistían a la sinagoga. Era diferente su estatus, por decirlo así, pero eran temerosos de Dios, como se le llama, por ejemplo, a Cornelio. Y había un proceso para que pudiesen irse incorporando, pero no es nuestro tema para esta mañana. Así que eso quiere decir que en la sinagoga se predicaba a judíos y a lo que en el libro se le llama gentiles, es decir, los no judíos, los otros, las otras gentes. Y ahí, bueno, pues Pablo aprovechaba su descanso para dedicarse de manera integral a la misión. Seguimos leyendo. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí hay varias cosas. Segunda de Corintios 11:9. Vamos a ver una cita que se refiere a esto. Segunda de Corintios 11:9. Y leemos en Segunda de Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, es decir, en Corinto, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, que no podáis decir, hombre, te mantenimos y claro, tú hablabas, pues claro, comías a cuenta nuestra. Y entendemos que esa ayuda, entre otros, seguramente que Lidia de Tiatira, seguramente que tuvo una parte importante en la ayuda recibida por Pablo, porque era, ya en su día se habrá visto, era una comerciante rica, porque comerciar en púrpura era comerciar en algo de muy alto nivel económico. Por lo tanto, ellos fueron, digamos que portadores para Pablo de ánimo con su presencia y de ayuda económica también. Y de hecho, seguramente que esto tiene que ver con lo que dice en el versículo, donde dice que estaba entregado por entero. O sea, digamos que al recibir ayuda ya no necesitaba estar recibiendo la ayuda de su trabajo y tenía más tiempo para la misión. Y hay otro aspecto que aparece en este versículo 5 que es muy importante. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Veis la diferencia que hay entre el versículo 4, donde dice que persuadía a judíos y a griegos? Y sin embargo, aquí en el versículo 5 decía testificaba a los judíos. Esto es importante porque lo que él hacía en relación a los judíos especialmente, era demostrar con la Escritura, como pasó, lo que vimos antes, el texto de 17:11 en Berea, con la Escritura, que sí, que el Jesús de quien yo predico, ese es el Mesías que estabais esperando, es el Salvador que esperabais, es el que anunciaron los profetas, es Él, es el que ha venido, ha muerto y ha resucitado. Ese es el Mesías. Eso era su tarea, con el Antiguo Testamento, demostrar que Jesús era el Mesías. Esto era especialmente de cara a los judíos que esperaban al Mesías. Yo supongo que os habéis parado cuando Pablo estuvo al comienzo de su primer viaje misionero. Estuvo en Antioquía de Pisidia, que era otra Antioquía distinta de la Antioquía de Siria, que es donde fue la base de salida de Pablo en el capítulo 13. Cuando Pablo está allí y predica solo a judíos, el mensaje es completamente distinto, anuncia lo mismo, pero lo anuncia en los términos de los judíos, en los términos de lo que ellos sabían del Antiguo Testamento, que eran las escrituras que tenían. Y por poner el otro extremo completamente es el mensaje de Pablo en Atenas, donde habla a la cultura. Y su mensaje predica al mismo Jesús, predica la muerte, resurrección y venida de Jesús para juzgar, la publica igual, pero lo hace, digamos que en otro envase completamente distinto. Y seguramente de esto también podemos aprender que el tipo de auditorio requiere un tipo de empaquetado del mensaje, no es otro mensaje.
es el mismo mensaje, la misión es la misma, pero el auditorio cambia las necesidades de empaquetar el mensaje. Así que para los judíos era Jesús es el Mesías. De forma especial predicaba el mismo Jesús. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, esto es fuerte, ¿eh? ¿Os imagináis? Una seria reunión en la sinagoga. No solo hubo oposición, sino hasta blasfemias. En contra de Jesucristo, me imagino, y en contra de Pablo. Les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Bueno, esto de me voy y ahí os quedáis, esto de me voy y ahí os quedáis era en relación a la sinagoga de Corinto. Porque si seguís leyendo encontraréis a Pablo una y otra vez, donde él empezaba siempre, primero entre los judíos. Si ellos no querían de ninguna manera, pues él continuaba fuera del ámbito de la sinagoga. Creo que esa es la idea del versículo, no era, se acabó. Pablo ya sabía que él era llamado especialmente para llevar el evangelio a los no judíos, ya lo sabía. Pero él arrancaba siempre dentro de la comunidad judía, que además solía ser una comunidad influyente porque eran muy expertos en el comercio y en las finanzas y tenían una gran importancia, una gran influencia en donde quiera que estaban, incluso en España. Y hay de eso muchísimo material en los libros de historia. Así que ellos lo rechazan, no lo rechazan a Pablo, rechazan el mensaje de Pablo, el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo los deja. Pues ahí os quedáis. La sinagoga, aquella sinagoga, la sinagoga en Corinto. Y ahora pasamos a otra parte del capítulo o de la lectura que hemos hecho. Y yo me recordaba unos textos del Evangelio de Juan. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto se cumple al pie de la letra en la sinagoga de Corinto. Quieto, parado. Y después, en esta versículo 7 al 11, el versículo siguiente dice, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, pues ahora vienen los que le recibieron. Vamos a ver, versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Es evidente que ya había contactos anteriores, seguramente era uno de los temerosos de Dios que se reunía en la sinagoga y que había creído en Jesús y por lo tanto conocido de Pablo, la cual estaba junto a la sinagoga. Mira tú, estaban al ladito. Así que salió de la sinagoga y en la casa de al lado, que evidentemente era una buena casa y tenía espacio para reuniones de muchas personas, pues resulta que en la casa de al lado, pues allí continuó Pablo su misión en Corinto. O sea, eso fue, pues, qué duda cabe del Señor, porque además tenía una ventaja añadida. No solo que no había que buscar otro sitio, y Corinto era una ciudad bastante grande, no solo eso, sino que además aquellos que no formaran parte de la revuelta contra Pablo, de no querer que hablase allí en la sinagoga de Corinto, pues aunque fuesen un poco más tímidos, si querían seguir escuchando a Pablo, lo tenían allí al lado. Así que el lugar era realmente ideal. Y, sin duda alguna, este Justo, pues era un creyente gentil. Y seguimos, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Toma, el dirigente principal de la sinagoga. Así que el mensaje de Pablo había calado el mensaje del Señor presentado por Pablo. Así que el dirigente principal de la sinagoga, con todos los suyos, se va con Pablo a la casa de al lado. O sea, no sé si podemos situarnos en el impacto que esto tuvo que tener en la comunidad judía en Corinto.
porque el dirigente principal de la sinagoga no era un cualquiera. Entre otras cosas, tenía que ser alguien muy bien versado en las Escrituras y alguien con autoridad en la comunidad judía. Seguimos leyendo. Esto, por decirlo en nuestros términos, de nuestro hablar coloquial, fue un palo, un señor palo para los judíos que le habían obligado a irse de la sinagoga. Un señor palo. Seguimos. En el versículo 8 hay la segunda parte del versículo, fijaros bien en ella. Y muchos de los corintios, es decir, de los gentiles, oyendo, creían y eran bautizados. Esta es una parte de este versículo, es muy importante en el ámbito de la misión. Muy importante. La secuencia de la fe es muy importante. Oyendo, escuchando el mensaje, entendían el mensaje, creían en el mensaje, y después el bautismo, que era el testimonio público, no era desde que te bautizas eres creyente, sino que te bautizas desde que eres creyente. Y esto aparece a lo largo de todo el libro de los Hechos, pero así de esta forma tan resumida aparece aquí precisamente, en el libro de los Hechos, capítulo 18 y versículo 8. Pero es importante que recordemos esto, porque sigue siendo importante. Primero, la fe viene por el oír, como Pablo dice allí en Romanos capítulo 10. Es decir, escuchas el mensaje y el Señor habla a tu corazón y crees. Y después es cuando viene el bautismo. Y después viene todo lo demás. Así que esto está en un lugar muy especial en cuanto al funcionamiento de la misión. Oír, creer y después bautizarse, o sea, comprometerse públicamente que yo estoy ahora aquí y a partir de ahora formo parte de la misión. Seguimos, versículo 9. Este versículo 9, si estamos siguiendo la lectura, puede ser que nos sorprenda un poco. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Las experiencias anteriores de Pablo, como habéis ido viendo a lo largo del libro, es que cuando los judíos se calentaban y descubrían que Pablo estaba enseñando algo que ellos no podían soportar, que aquel que había muerto en Jerusalén era el Mesías que ellos esperaban, que les habían anunciado los profetas, pues la liaban con toda la furia. Y bueno, pues hubo de todo. Hubo algún lugar donde Pablo pues fue dado por muerto, en Listra, si no recuerdo mal. Y cuando Pablo empezó a predicar en Damasco, ¿os acordáis? Después de la conversión de Pablo, cuando él empieza a predicar ya en Damasco, pues tuvieron que acudir y Pablo se tuvo que marchar porque lo querían liquidar, lo querían matar, acababa de empezar. Así que esta oposición fue constante a lo largo de todo el tiempo. Y en Tesalónica, pues Pablo se tuvo que ir, peligraba su vida. Así que seguramente la violencia en la sinagoga era tal que Pablo estaba pues desanimado o con temor. Y el hecho de esta visión de parte del Señor fue un revulsivo para Pablo. Seguimos en el versículo 10. Porque dice, versículo 9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y este es otro de esos textos que también llama mucho la atención. Lo que le está diciendo el Señor a Pablo es: tranquilo, yo estoy contigo y aquí no te va a pasar como te pasó en otros sitios. O sea, tú tranquilo. Yo contengo la oposición y tú sigue con tu misión. Porque hay muchas personas aquí que ni ellos lo saben ni tú tampoco, pero personas que son mías, es decir, que van a escuchar, van a oír, van a creer y van a ser incorporados a la Iglesia. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sabéis? Una de las
frases motivadoras en el ministerio de la radio es esa. ¿Quién sabe en qué rincón del planeta, porque se escucha por todo el planeta, porque hoy gracias a Internet nadie sabe dónde se está escuchando? ¿Y quién sabe dónde el Señor tiene pueblo suyo? Donde el Señor tiene personas que están esperando precisamente ese mensaje y que cuando lo escuchan, lo reciben y creen. Eso tiene que ver también con nuestra misión. ¿Quién sabe dónde el Señor nos va a utilizar? Seguimos. Versículo 11. En consecuencia, diríamos, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Solo en Éfeso estuvo más tiempo, que estuvo 3 años. Así que esto a Pablo le dio nuevas fuerzas y continuó confiando en el Señor que aquella oposición no iba a subir de grado e iba a tener que salir por pies o quizá algo peor. Y entramos en, por decirlo así, una tercera parte que es una demostración de lo que el Señor había prometido a Pablo. Es decir, que él iba a frenar la oposición. Esta parte es también muy interesante. Versículos 12 al 18, con los que termina el pasaje que vamos a ver. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, recordáis que la capitanía de la provincia estaba en Corinto. Así que allí estaba el procónsul romano. Pero resulta que Galión era español. Galión era de Córdoba. Y era hermano de otro personaje, por lo menos de nombre muy conocido, que era preceptor, o sea, profesor del emperador Nerón, que se llamaba Séneca. Bueno, pues Galión era hermano de Séneca. Y hay algo que naturalmente, esto hay que buscarlo en la historia, pero vamos, algo que fue muy conocido. Nerón obligó a Séneca a suicidarse y también a su hermano Galión. Bueno, pues este Galión pues tiene un protagonismo importante aquí, muy importante, en el cumplimiento de lo que el Señor había anunciado a Pablo. Este cordobés, nacido en Córdoba, tiene una implicación muy interesante. Seguimos leyendo. Estamos en el versículo 12. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. O sea que el movimiento de oposición estaba bien enlazado, bien preparado para ir a por Pablo como fuera. O sea, ahora seguimos la secuencia. Pablo dice, bueno, vosotros no queréis, pues ahí os quedáis. Yo me voy a los gentiles. Bueno, eso, a ver, para ellos era una ofensa todavía mayor, porque Pablo era un rabino judío. Así que entre ellos hablan y llegan a un acuerdo y se presentan todos juntos delante del jefe romano de Galión, en este caso cordobés, pero era del Imperio Romano, para ir a por Pablo, pero en serio, absolutamente en serio y por lo legal. Seguimos leyendo. Diciendo, versículo 13, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Bueno, ya veis que los argumentos desde la muerte del Señor y a lo largo del libro de los Hechos, los argumentos delante de los romanos eran todos muy parecidos. Este está incordiando la vida del imperio, este va en contra del orden en el imperio, este va contra el César, etcétera, ¿no? Seguimos leyendo. Versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, es decir, ellos hicieron la acusación y Pablo empieza a defenderse. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Muy correcto, muy en juez, ya veis. Si fuera algo conforme a derecho, pues aquí estoy yo para aplicar el derecho. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra fe, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Esto era el apoyo prometido por el Señor, el apoyo de parte del gobernador romano que le dice, fuera, hombre, fuera, iros por ahí, hombre.
Esto no tiene nada que ver. Yo supongo que habréis oído ya alguna vez, a lo largo del estudio de este libro, habréis oído que al principio de la extensión del Evangelio, lo que aparece en el libro de los Hechos, la religión judía era considerada en el Imperio Romano como religión lícita. O sea, no iban contra ella, así que son cosas vuestras, pues arreglarlas vosotros. A lo largo del tiempo, ellos no distinguían, al principio, entre los cristianos, que en gran parte eran judíos también, y los judíos como tales en su religión. Pero llegó un momento en que empezó a diferenciarse, y entonces empezaron a ir contra los cristianos. Pero todavía no es ese momento. Así que el español pues actuó en lo que el Señor había dicho a Pablo. Aquello era muy serio. Y sin embargo dice, fuera, 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 son cosas vuestras, así que a mí dejarme en paz, que yo no tengo nada que ver con eso. Eso no atenta contra el imperio. Por lo tanto, fuera de aquí. Y nos quedan nada más que los versículos 17 y 18, en los cuales pues aparece una situación que en cierta manera está relacionada, evidentemente que sí. Versículo 17. Entonces todos los griegos, curioso, ¿no?, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, o sea, el sucesor de Crispo, que había creído en el Señor y se había ido con toda su familia a la casa de al lado, donde Pablo predicaba. Y ahora el sucesor, pues de hecho estos griegos estaban en la línea de los judíos que protestaban. Y en su caso, digamos que ellos eran ciudadanos de Corinto. Bueno, pues de alguna manera acusaban al nuevo jefe de la sinagoga de no haber sabido llevar las cosas contra Pablo. O sea que armaron otro follón. Le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ellos, o sea, pasó de ellos. Que se mataban entre ellos, pues se mataran. Pasó de ellos absolutamente. Así que lo que había prometido el Señor a Pablo se cumple al pie de la letra desde las primeras autoridades de la provincia. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, es decir, para volver a Antioquía, su punto de partida, Antioquía de Siria. Y con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. No está muy claro si el que se rapó la cabeza fue Pablo o fue Aquila. No está muy claro tal como está redactado y no vamos ahora a ir más sobre eso porque el tiempo corre. Yo solo quiero dejar, después de estos episodios en Corinto, de la misión en Corinto, yo solo quiero dejaros 3 consideraciones muy sencillas. La primera, todos estamos en misión. Esto me seréis testigos, nos pilla. Lo de Mateo 28, id por todo el mundo, nos pilla. Así que todos estamos en misión. De una manera o de otra, porque en realidad todos nosotros, de una forma o de otra, somos testigos. Y a veces se enfatiza mucho los hechos. Son importantes. Un mensaje que no va acompañado de hechos no es creíble. A no ser que despierte muchas emociones. Esto está funcionando hoy, como dije antes. Pero el mensaje siempre son palabras. Palabras basadas en hechos. Si os leéis los primeros, creo que son 7 versículos de 1 Corintios 15, veréis como Pablo recuerda a los corintios, precisamente, les recuerda que lo que ellos habían creído no eran unas teorías, no eran unas palabras, eran hechos que habían ocurrido, hechos muy comprobados y demostrados. Tenemos el privilegio de ser salvos y tener una fe que se basa en hechos.
Así que todos, de una manera o de otra, con hechos, con nuestras vidas y con nuestras palabras, todos estamos en misión. Y hay algo que también, en la medida que ejerzamos misión, nos vamos a encontrar. Siempre habrá oposición. El pueblo de Dios siempre tendrá oposición. Los creyentes siempre tendremos oposición. Cuando hay muy poquita oposición, es que no hay misión. Pero hay otra cosa que aparece en este pasaje. Siempre contaremos con el Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro, al final de este poco tiempo dedicado a recordar la misión que tú has encomendado, llevada a cabo allí en aquella ciudad, en Corinto, Señor, te damos gracias por las cosas que tu palabra nos recuerda, nos enseña, nos invita a reflexionar. Y, Señor, te rogamos que cada uno de nosotros nos demos cuenta que estamos involucrados, comprometidos en la misión. Cada uno tenemos características, circunstancias distintas, únicas, particulares. Señor, ayúdanos a mantener en alto la misión, con nuestras vidas, pero también con nuestras palabras, con nuestro conocimiento de tu palabra. Y te damos gracias porque siempre contamos con tu apoyo, respaldo y protección, de la forma que tú tengas la voluntad de hacerlo. Sabemos que siempre contamos contigo, aun en los peores momentos, en las peores circunstancias, en las peores reacciones. Señor, te damos gracias por estar implicados en algo tan grandioso. Llévanos con bien a nuestras casas y conserva en nuestras mentes el mensaje. En el nombre de Jesús.